Good morning, church family. Bishop, thank you for the opportunity to share once again. Buenos días, familia, y gracias al obispo por la oportunidad de compartir con ustedes una vez más. Joseph had been homeless, living in a local park for over 3 years now. And a few days earlier, while delivering some food, there was a pastor that came and led Joseph to the Lord. José era un hombre el cual había vivido en un parque desamparado por 3 años. Un día un pastor que estaba pasando comidas se encontró con José y tuvo la oportunidad de guiarlo al Señor. On another occasion, when he happened to come by, the pastor came and greeted Joseph and told him that he was heading to a meeting with many of the pastors from his community. En otra ocasión, este pastor regresó a visitar a José y le informó que en unos días se iba a comunicar con todos los pastores de su comunidad. As a new believer, he said to him, "What would you like me to tell them?" Como un nuevo creyente, ¿qué te gustaría que le dijera a este grupo de personas? Joseph thought about it for a second and finally said, "Tell them that the church's job is to stop fighting with each other and to simply bring people hope." José pensó unos segundos y finalmente le dijo, dígale a este grupo de personas que la obra de la iglesia debe de ser de dejar de batallar entre ellos mismos y que en vez traigan esperanza al mundo. I believe that we spend more time in the church setting, in our personal walk with Jesus Christ, worried about what others are doing, that we, first of all, fail to create or care for our spiritual maturity. Yo creo que en la iglesia y en cuanto a nuestro propio camino espiritual, gastamos más tiempo preocupándonos por lo que otros están haciendo y por esta causa estamos fallando en el cuidar nuestra propia madurez espiritual. Secondly, instead we go around and we condemn and criticize others for what they do or what they don't do that might be different in us. Y segundamente, vamos por causa de esta falta, nos pasamos el tiempo condenando y criticando a todos los que son diferentes a nosotros. The different practices that other, let's say, denominations may take on, which we may not agree with. O podemos decir también en contra de aquellas otras prácticas que hacemos nosotros o que otras iglesias practican, los cuales nosotros no estamos de acuerdo con esas cosas. Christians like to say that we do not condemn others, but did you know that criticism is a form of condemnation? A los cristianos nos gusta decir que nosotros no condenamos a otros, pero ¿sabías tú que el crítico o el criticismo es una forma de condenación? The Bible clearly says that Jesus did not come into this world to condemn anyone. So we better examine our own lives and motives. La Biblia claramente nos dice que Jesús no vino para condenar al mundo, así que nos debemos más examinar a nuestras propias vidas y motivos. Some may say, I would never. But we have all done the wrong thing, had those wrong thoughts about someone that seem unworthy of our faith. Hay aquellos los cuales pudieran decir, bueno, yo nunca haría tal cosa. Pero la verdad es que todos hemos quedado cortos, todos hemos pensado de una manera crítica sobre aquellos los cuales no creemos que son dignos o se merecen nuestra fe. We have all sinned in our hearts, in our minds, under the cover of our own dogma or pious behaviors. All have sinned, says the Apostle Paul. All have fallen short of the glory of God. Todos nosotros hemos pecado en nuestras mentes, en nuestros corazones. Lo cubrimos bajo nuestra dogma o esperanzas o enseñanzas equivocadas y comportamientos piadosos. Pero todos hemos pecado, dice el apóstol Pablo. There's a wonderful example in the scripture that was read earlier from Jesus himself. En las escrituras de hoy tenemos un buen ejemplo que nos da Jesús acerca de lo que estamos hablando aquí hoy. Jesus had restored Peter 3 times for the 3 times that Peter had betrayed the Lord on the eve of the crucifixion. Casi inmediatamente después de que Jesús restaura a Pedro por las 3 veces que Pedro lo había rechazado ante los eventos de la crucifixión, as they were walking together and Jesus is almost ready to be taken up to heaven, John 21:21, we read that Peter turns around, he sees the disciple, the beloved disciple, John. Mientras iban caminando los dos juntos y con los restos de los discípulos, ya casi cuando Jesús iba a ser elevado al cielo,
En Juan 21:21 leemos que Pedro se acerca a Jesús señalando al discípulo que amaba a Jesús, Juan, the one who had leaned against Jesus at the supper table, remember? And Peter says to Jesus, what about that guy? Era aquel el cual se arrimó contra Jesús durante la Santa Cena. Y Pedro le hace la pregunta a Jesús, le dice, ¿y este qué? Jesus' response is absolutely wonderful. He basically says, well, none of your business, Peter. Y la respuesta que Jesús le da es completamente maravillosa. Él le dice casi con un buen acento cubano, le dice, ¿a ti qué te importa? He then tells him, if I want him to remain to the day that I return, what business is that to you? You follow me. Jesús le dice, si yo quiero que él permanezca vivo hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa? Tú simplemente sígueme a mí. Ouch. That may have sounded a bit harsh. But remember, God is always looking ahead. And he can see the hearts of humanity. Sé que esto quizás nos duele un poquito esta respuesta que Jesús le da, pero recordemos que Dios siempre mira al corazón de la humanidad. Él ve lo que viene. I think Jesus recognized a hint of jealousy, a hint of judgmentalism, a hint of superiority in Peter's statement. Mientras yo leía este pasaje, yo creo que Pedro tenía un poco de celos, estaba un poco juzgando la situación, un poco quizás se creía que él era mejor que Juan. We do not know what was going on between these two men, but it is an awkward moment to say the least. La verdad es que no sabemos lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando entre Pedro y Juan, por lo cual Pedro hace tal pregunta, pero sí sabemos que fue un momento un poco torpe. But of course, Jesus puts Peter in the right perspective, as he wants to do, I believe, with each one of us today. Pero claro, la respuesta de Jesús y lo que sigue es que él intenta de poner a Pedro en su lugar en una perspectiva correcta, lo cual es lo que yo pienso y creo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Church, God is always in control of each of our lives as we submit to his will. And Jesus calls us all to simply follow him. This is first and foremost a personal way, and second of all, as a body of believers. Iglesia, Dios siempre está en control de nuestras vidas, mientras tanto nosotros nos rindamos a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Y Él nos llama que simplemente le sigamos a Él, de una forma personal y después de una forma corporal del grupo de la iglesia. It does not require the obedience or actions of others. But in order for me to live the way that Jesus expects me to live, I must simply follow him. Mi obediencia no depende de la obediencia y las acciones de otros, no. Pero en mi completo rendimiento a su llamado de que yo le siga a él. I must keep my eyes on him and not on what my neighbors may or may not be doing. Él desea que yo mantenga mis ojos en él y no en lo que mi vecino esté o no esté haciendo. Criticism, you see, is a defense mechanism of the human heart by which it attacks the actions of others in order to hide its own shortcomings. El criticismo es un mecanismo de defensa del corazón humano a través del cual atacamos a otros para así de una manera podemos esconder nuestras faltas y defectos. Our job, our mission, our ministry, therefore, as individuals and as a local church body, is not to compare ourselves with others. Nuestra labor, nuestra misión, nuestro ministerio como individuos y como un cuerpo de esta iglesia no es de que estemos comparándonos con otros. It is not to prop ourselves up so that we can be perceived as better or that we perceive to be failures and wrongdoings of others. No. No es de que nosotros nos hagamos sentir mejor al costo de las dificultades individuales espirituales de otros. But our duty is to always first to guard our unique and personal relationship with Jesus. Nuestro primer deber es el de siempre cuidar nuestra distintiva y personal relación con Cristo Jesús. Secondly, is to be obedient to his calling, to follow him, and to ultimately go out into the world bringing the good news of his gospel, his hope to others.
Segundamente, tenemos que obedecer el llamado que Dios nos da y simplemente seguirle a Él. Pero también ir por todo el mundo compartiendo las buenas nuevas y esperanzas de su evangelio de Jesús con otros. As a result, I believe God has placed this simple message of hope in my heart to share today. Por esta razón, yo creo que Dios ha puesto en mi corazón este mensaje de esperanza para compartir con nosotros hoy. First, with myself, and then with you. Because that is what we must always be, a church and a people who are always bringing hope to others and nothing more, a hope that we experience ourselves. Primeramente, compartirlo conmigo mismo y después con cada uno de ustedes, ya que eso es simplemente lo que tenemos que hacer como una iglesia, lo cual es traer la esperanza de otros, de Dios a otros, después que la experimentemos nosotros. Hope is one of the great three theological virtues as described in the scriptures: hope, faith, and love. La esperanza es uno de las tres virtudes teológicas más importantes mencionadas en las Escrituras, ¿verdad? La fe, la esperanza y el amor. Yes, of course, love is the greatest. Yes, faith is ultimately how we must live our lives, but hope is right in the middle. Claro que el amor es el más grande de los tres. Sí, la fe últimamente es como nosotros debemos de vivir nuestra vida, pero la esperanza está en el medio de los dos. Hope is the evidence of our love for Jesus, our Lord, and for others, and our faith in God's plan for our lives. La esperanza es la evidencia de nuestro amor para nuestro Señor Jesús y otros, y en nuestra fe en el plan de Dios para con nosotros. Love and faith are like two brothers growing up together, and hope is their little brother that is always trying to live up to them. El amor y la fe son como dos hermanos que ya han crecido juntos, y la esperanza es ese hermanito chiquito que siempre quiere estar con ellos, siempre quiere ser como sus hermanos mayores. However, the reality is that without hope, our faith would fail us. And without hope, our love will be lacking. La realidad es que sin la esperanza, nuestra fe nos va a fallar. Y sin la esperanza, nuestro amor se quedará corto de la expectativa de Dios. For God so loved the world. My friends, that is all about hope. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso tiene todo que ver con la esperanza. Hope from yesterday's failures, hope for today's opportunities, and hope for tomorrow's unknowns. Eso es para la esperanza por los fallos de ayer, esperanza en las oportunidades de hoy y esperanza por lo que todavía no conocemos del mañana. Yes, we walk in love, we stand in faith, but hope is what allows us to do those two things. Our hope in Christ. Claro que sí, que caminamos en amor, nos paramos firmes en nuestra fe, pero la esperanza es lo que nos permite a nosotros cumplir eso de acuerdo a lo que experimentamos en Jesús en nuestras vidas. I would suggest to us that there are three things that we must do as individuals and as a church, and that is what I like for us to focus together for the rest of our time. Yo les quiero sugerir que hay tres simples pasos que nosotros debemos tomar como individuos y como una iglesia, y eso es lo que nos queremos enfocar por el resto de nuestro tiempo hoy. First, in order to bring hope to others, we must ourselves know the hope of eternal life through Jesus Christ. Primeramente, para que podamos traer esperanza a la vida de otros, tenemos que conocer personalmente el poder de la esperanza de una vida eterna a través de Cristo Jesús. Si no la conocemos, ¿cómo la podemos compartir? What is the best way to know such a hope? By experiencing it, of course. ¿Cuál es la mejor manera de nosotros conocer esa esperanza? A través de una experiencia personal. Hope is a telescope that grants us visions into the future or even further ahead into eternity. But without the right knowledge, our own ignorance can block this godly view. La esperanza, podemos decir, es como un telescopio que nos deja ver hacia el futuro, hacia adelante. Pero sin un conocimiento de qué esa visión significa, nuestra propia ignorancia puede llegar a bloquearnos
de esa vista de Dios. The Apostle Peter himself, who was earlier in the scriptures, abruptly stopped by Jesus when criticism entered his heart, reminds us later on that we should grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ, 2 Peter 3:18. Este mismo apóstol Pedro, el cual vimos fue corregido por Jesús cuando te le preguntó de Juan, cuando él permitió que ese criticismo entrara en su corazón, él mismo nos recuerda en su carta a la iglesia que nosotros debemos de creer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. What is this knowledge? ¿Qué es este conocimiento que Pedro habla aquí? The knowledge of who God and Jesus are. El conocimiento de quién son Dios y su Hijo Jesús. Jesus is the second person in the community of God, an equal part member of the Holy Trinity. Jesús es la segunda persona en la comunidad de Dios, un miembro un miembro con toda igualdad de la Santa Trinidad. Equal share of the essence and knowledge, yet individual in every aspect, unique in every effort and in every experience. Él es igualmente compartiendo toda la esencia y el conocimiento, pero también siendo individual en todas sus experiencias. Trustworthy as the creator and sustainer of all things. Alguien que es completamente confiable como nuestro sostenedor y nuestro creador. But Jesus is more than that, isn't he? Jesús es mucho más que eso, ¿verdad? He is the Alpha and the Omega. The Redeemer, our Savior. He is our source of love, of joy, of all kindness, and of self-control. Él es el Alfa y el Omega, nuestro Redentor y Salvador, la fuente de todo amor, de todo gozo, bienestar y dominio propio. Oh, yes, self-control. Claro que sí, estamos hablando del dominio propio. When we know Christ and the power of his resurrection, when we live out his grace every day of our lives, then we will truly know self-control. Cuando conocemos a Jesús y al poder de su resurrección, cuando vivimos en su gracia día tras día, entonces vamos a conocer el dominio propio que su Espíritu produce en nosotros. We will possess his inner strength to resist sin, the sin of criticism, and to trust in God, especially in our own times of suffering. Poseeremos la fortaleza internal para resistir el pecado del criticismo, mientras obedecemos y confiamos en Dios, especialmente en tiempos difíciles. It is the Holy Spirit that will indeed produce such a control in part of the fruits of the Spirit in our hearts, Galatians 5:22-23. Será claro el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el cual producirá este fruto de dominio propio en cada una de nuestras vidas, de acuerdo a Gálatas 5. But why then does God allow his children to make uncontrollable poor choices that lead us down dangerous paths? Pero ¿por qué entonces permite Dios que sus hijos tomen decisiones malas, incontrolables, que a veces los guían a caminos pecaminosos? Why does he allow us to become self-centered, self-focused instead of selfless and others focused? ¿Por qué Dios permite que lleguemos a ser egoístas y enfocándonos solo nosotros mismos, en vez de ser desinteresados y enfocados en otros? I believe that it is so that in our lack of knowledge and experience of him, that we may at least hope for a better day to come. Look in that hope for a better day to come. Yo creo que Él lo permite para que nuestras faltas de conocimiento y experiencia personal de Él, que por lo menos podamos anticipar la esperanza de mejores días por venir. It is in fact in those moments when the Spirit of God can come and minister to us with the hope of Christ. Es en verdad en esos momentos que el Espíritu de Dios puede venir a nosotros y ministrar en nuestros corazones con la esperanza de Cristo Jesús. We can look over the raging storm in front of us and see our Savior doing the impossible, walking on the water. Podemos ver esa tormenta que se encuentra ahí cerca en el horizonte y ahí ver a nuestro Redentor, a nuestro Salvador caminando en el agua. Calming the storm as we hear and recognize his voice when he says, "Do not fear, for it is I.
calmando las aguas y escuchando. Y mientras reconocemos a su voz cuando Él dice, no temas, yo estoy contigo. The knowledge of the hope of Christ will tell us with complete certainty that God is all-knowing and we can be confident in that. And this is where Romans 8:28 comes to life in the midst of potential hopelessness. El conocimiento de la esperanza de Jesús nos dejará saber sin ninguna duda que Dios está con nosotros en toda ocasión. Y aquí es donde entra Romanos 8:28, donde fluirá todo su poder cuando pasamos por dificultades. Family, the oxygen in our lungs, we hope that it means that it brings us life. What that oxygen does for us, bringing us life. Familia, lo que el oxígeno en nuestros pulmones que nos da vida, la esperanza es para el significado de la vida. Hope is the significance of our lives. You see, you may feel like sometimes you're stuck in your faith, but this knowledge and hope of God is what grants us patience in those times of quietness. Podemos pensar que a veces estamos atrapados sin crecer en nuestra fe, pero el conocimiento en la esperanza de Dios es lo que nos ayudará y facilitará nuestra paciencia y esperanza en Él en esos momentos. Patience to wait for, to hope for the things that our loving, good God has promised His children. La paciencia para esperar, para tener esperanza en lo que nuestro Dios bueno, nuestro Dios amoroso le promete a sus hijos. Salvation, restoration, eternity with Him or sanctification. La salvación, la restauración o la eternidad con Él, que es la santificación. A promise that endures or that it ensures us that nothing can separate us from the Creator's love. Una promesa lo cual nos asegura que nada nos puede separar del amor de nuestro Creador. Yes, like any gift, I can refuse the love of God. I can walk away. But nothing we do, nothing the enemy of this world may tempt us to do can stop God from loving me and you. Claro, como cualquier regalo, tú y yo podemos rechazarlo. Podemos irnos y no aceptar lo que Dios nos da, lo que Él nos quiere regalar. Así que, pero también nada de lo que este mundo haga, ninguna tentación que nos mande el enemigo, dejará que Dios continúe amándonos a nosotros. In fact, for God so loved the world that He sent His Son to take the punishment that I deserved because of my sin and disobedience. En sí, por eso de tal manera amó Dios al mundo, una vez más, que por eso Él mandó a su único Hijo para tomar mi pecado, eso el cual me merezco yo por ser desobediente y pecador. If that doesn't fill you with hope, then nothing will. Si ese conocimiento no te llena de esperanza, entonces no sé qué lo podrá hacer. Yes, grace is amazing. And when we feel hopeless, even when we are begging God to remove our temptation, sí, claro, la gracia de Dios es maravillosa. Y aun cuando nos sentimos sin ninguna esperanza, cuando le rogamos a Dios que remueva nuestra tentación, to take away our constant sinful thoughts, backsliding, His answer is always, my grace is sufficient for you. And I would add, take hope in that and carry on. Que nos quiere nosotros nuestro constantemente pensamiento, que nos los quite esos pensamientos pecaminosos. Su respuesta siempre viene simplemente, mi gracia es suficiente para ti. Y hermano, yo le agrego a eso, toma esperanza en ese texto y sigue adelante. Beloved of God, the love of God, His grace, His everlasting mercies are our hope in this life. Amados de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, su eterna misericordia es nuestra esperanza en esta vida. So the first step is that we must know His hope in a personal and intimate way. Por eso es que el primer paso que debemos tomar, de que nos aseguremos de conocer esta esperanza de una manera personal e íntima en nuestras vidas. Secondly, we must be willing to allow the hope of Christ to flow through us as a result of His indwelling Holy Spirit. De la misma manera, el segundo paso que debemos tomar es que debemos de estar dispuestos a permitir que la esperanza de Jesús fluya a través de nosotros, a través de la presencia de su Espíritu Santo en nuestros corazones.
It is not enough to know that there is oxygen in the air that keeps us alive. We must use it. No es suficiente el solo saber que el oxígeno existe en la atmósfera, en lo cual nos va a mantener vivos. No, tenemos que usarlo. We must take a deep breath and allow the source of life to be transported, if you will, through our entire bodies and distributed accordingly so that we may live. Respiremos profundamente y permitamos que este oxígeno espiritual viaje a través de nuestro completo cuerpo y que sea distribuido a cada parte para que podamos vivir. Likewise, knowing about the hope of God is the first step. But we must allow that hope to encourage us, to motivate us, to move us into faith in action. De la misma manera, el conocer acerca de la esperanza de Jesús es el primer paso. Pero también tenemos que seguir adelante y tenemos que dejar que esa esperanza nos anime, nos motive y nos mueva a una fe en acción. As believers, we have a constant connection to the source of love, of mercy, of hope. Let us live in them according to the unquenchable heavenly resource. Como creyentes, nosotros tenemos una conexión constante a la fuente de todo amor, de toda misericordia, de toda esperanza. Así que vivamos de acuerdo a esa incienciable recurso celestial. Hope comes from God himself. La esperanza viene de Dios mismo. Él la da. He gives it to us. What other things do we hope for on a daily basis? We hope that when we turn the faucet on, that the water will come out. ¿En qué otras cosas ponemos nuestra esperanza de una manera diaria? Esperamos que cuando abrimos la pila en el baño, que el agua caliente va a salir, ¿verdad? That we'll have enough gas to get the car back in front to work. Quizás esperamos con esperanza que vamos a tener suficiente gasolina para llegar al trabajo y poder regresar a la casa. That our bosses will recognize our efforts and not only appreciate us, but perhaps promote us. I'm sure we all hope for that. Que nuestros jefes reconozcan nuestros esfuerzos y nuestro trabajo y quizás nos den una promoción o algo que nos merecemos, según lo que esperamos. Even all of these hopes come from God. After all good and perfect gifts come from above, James 1:17. Therefore, it is as we are pre-programmed to anticipate the expected good to come our way. Toda esperanza viene de Dios, ya que sabemos que todo lo que es bueno y perfecto es un regalo de Dios. Santiago 1:17. Por eso es la razón, yo pienso que es como que estamos autoprogramados para anticipar que van a venir buenas nuevas a nosotros. Yes, we often swing in the other direction. We feel distressed and depressed, weak and unworthy. Sí, es verdad que a veces nosotros muy a menudo nos vamos en la otra dirección, nos sentimos deprimidos o con dificultades, débiles, hasta indignos de la gloria de Dios. While all these are real emotions in our lives, in hope we find the antidote. Y aunque estas son emociones reales en la vida de cada persona, del creyente, en la esperanza de Jesús encontramos el remedio para ellas. To not merely overcome these shortcomings, no tan solo para sobrepasar a nuestras dificultades, but most importantly, to know without a doubt that our God will take care of us as we allow his hope to flow through every aspect of our lives as we rest in his hands. Pero más importante, para saber sin ninguna duda que nuestro Dios siempre nos cuidará mientras le permitimos que su esperanza fluya en todo aspecto de nuestras vidas, mientras nosotros descansamos en los brazos de Jesús. Even King David, when he was given a choice by God to choose what his punishment would be because of his disobedience, David chose the option that kept him directly under the care of God. Aún el rey David, cuando tuvo que escoger entre tres disciplinas por causa de su desobediencia, escogió la opción el cual lo puso directamente bajo el cuidado de Dios. David knew that even if he had to suffer, the best place to hope is always in God's hands.
And we see it in the example how God's mercy prevails. David reconoció que aún si tenía que sufrir, el mejor lugar para mantener una actitud de esperanza siempre es en las manos de Dios. Y es un ejemplo del cual podemos leer cómo la misericordia de Dios fue demostrada. As we allow God's hope to flow through us, we are acknowledging that the root of our hope is Jesus, that the source of our hope is given to us through the Holy Spirit. Cuando permitimos que en la esperanza de Dios fluya libremente a través de nosotros, estamos reconociendo que la raíz de ella es esperanza de Jesús y que la fuente que la produce en nosotros es el Espíritu Santo. Peter had a beautiful restoration encounter with Jesus. Pedro tuvo un encuentro de restauración muy bonito con Jesús. Yet we can see that Peter is not quite ready to take on the ministry. Something is missing. The everlasting flow of hope in the form of the Holy Spirit has not yet been fully poured upon his life. Pero aún así, Pedro todavía no parece estar listo todavía para empezar su ministerio. Algo falta. El eterno flujo de esperanza en la forma de la bendición del Espíritu Santo en su vida todavía no le ha llegado. You see, sometimes God appears to take a long time to answer our prayers, at least from our limited understandings of the passage of time. Como eso que saben, Dios a veces parece tardarse en responder nuestras oraciones, es decir, tarde de acuerdo a nuestro punto de vista y entendimiento del pasado de tiempo. Yet his timing is always perfect. His grace is always sufficient. His hope is ever present. Pero aún así, su tiempo siempre es perfecto y su gracia siempre es suficiente. Su esperanza siempre está con nosotros. And it is often in those times of waiting that God is actually preparing us, giving us the tools we will need in times ahead. Perhaps even granting us a time to restore, to be restored. Y es a menudo en esos tiempos de esperanza o de espera de que Dios nos está preparando, dándonos las herramientas que vamos a necesitar más adelante, quizás aún proveyéndonos un tiempo de descanso y restauración. So that when the day comes that the Holy Spirit is released in us to be the hope bearers that he expects us to be, that we will already possess all the tools to build up his church. Para que cuando llegue el día cuando su Espíritu nos lance a hacer la expresión de esperanza en la vida de otros, ya estaremos equipados para en sí edificar a su iglesia. Friend, everything must be done so that the church may be built up. 1 Corinthians 14. God is not a God of arguments, but a God of peace. Hermano, todo lo que hacemos en la iglesia debe ser para edificar el cuerpo de Jesús. Dios no es un Dios de discusión o de dificultad, pero de paz. So let us lay aside all of our judgmental thoughts, all of our nicely wrapped dogmas and spiritualities, and simply trust in the will of God, not our own. Así que echemos a un lado nuestros pensamientos de injusticia hacia otros que tenemos nosotros, nuestras prácticas de dogmas particulares y simplemente confiemos en la voluntad de Dios sobre nuestra propia voluntad. Always trust in the purpose of God, not yours. In the path that God has for us, not the one that we create for ourselves. Siempre confiemos en el propósito de Dios y no en el nuestro mismo. En el camino de Dios que Él tiene para con nosotros, no en lo que nosotros continuamos haciendo. Let us do all that we can to live in the hope of Christ, to allow that hope to flow through us so that others can see our faith in action daily in every aspect of our lives, in the way that we treat each other. Hagamos todo lo que podamos para vivir en la esperanza de Cristo, dejando que su esperanza fluya a través de nosotros, para que podamos vivir en esa esperanza en fe y en acción, especialmente en cómo nos tratamos los unos a los otros. And so then the third and final thing that we must learn to put our hope is in the coming King. Y entonces por eso ya llegamos a la última idea de lo que quiero compartir hoy. Eso es que debemos aprender que nuestra esperanza es últimamente basada en el regreso de nuestro Señor Jesús, who is not only the source of all hope, but the very reason for it. El cual no es solamente única la razón por toda la esperanza del mundo, pero es también ese recurso.
King David is again such a beautiful example for all of us. What we're saying here today, el rey David, una vez más, es un buen ejemplo para nosotros lo que estamos compartiendo hoy. He experienced the hope, not as a king who had more than his share of shortcomings, but from the beginning of his lives. Él experimentó personalmente la esperanza de Dios, no tan solo cuando fue un rey, lo cual tuvo muchas dificultades, pero desde que era joven, de una edad, una joven edad. Imagine young David as a young boy as he sat there in those fields washing sheep. Imagínese a David como un jovencito sentado en ese campo cuidando a las ovejas. There's one thing that scientists and church people and farmers and just about anybody will agree together on, and that is that sheep are not the best source of companionship. Hay algo en lo cual todos los científicos del mundo, todos los líderes del mundo, todos los pastores y cristianos del mundo estamos de acuerdo. Y eso es que las ovejas no son buena compañía. They are stubborn and easily scared, even getting lost in their own areas that they are familiar with. Son muy tercas, se asustan fácilmente y hasta se pierden en su propio corral. Imagine then all those lonely days and nights as David kept a watchful eye over his stubborn and ungrateful flock. Así que nos podemos imaginar todas esas noches solas del joven David. You can almost hear the beginnings of Psalm 23 forming in his heart as God filled him with hope of an unknown future. Cuidando a su rebaño malvado, casi podemos escuchar el principio del Salmo 23, mientras Dios le da esperanza para un futuro que todavía él no conocía. As he felt alone, as he felt insignificant, perhaps in his heart. Mientras él se sentía solo, insignificante, quizás en su corazón, él lloraba. He would cry out to the starry nights, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, I will have hope. Aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tendré esperanza. A psalm which would inspire him, I'm sure, many times later in his life. A psalm that is still a source of hope for many of us today. Un salmo el cual lo inspiraría muchas veces, estoy seguro de eso en su vida. Y un salmo el cual todavía hoy inspira a muchos de nosotros a tener esperanza. In David, we see a beautiful image of our own heavenly shepherd, the one that watches over us. En la vida de David vemos a un precioso retrato de nuestro pastor divino, aquel el cual vela por cada uno de nosotros. Especially in the midst of our own short-sightedness, our own ignorance, our own stubbornness. Especialmente en el medio de nuestra obstinación, nuestra ignorancia, nuestra falta de visión en el futuro. David is what we call an example of Christology or a foreshadow of Jesus. David es lo que llamamos nosotros un ejemplo de lo que se llama una cristología o un ejemplo de Jesús. David was a beacon of God's hope and mercy yet to come. David sirve como un faro de una esperanza y misericordia de Dios que todavía ha por venir. Yes, he messed up terribly, but so do we. Yet he always repented. But do we? Claro que sí que él falló grandemente, pero al igual nosotros fallamos. Lo bueno es que David siempre se arrepintió, pero ¿nos arrepentimos nosotros? David surrounded himself with good people that would help him bring him back into a future-minded focus. David tenía personas las cuales a su alrededor, las cuales le ayudaban a enfocarse para tener en mente esa mirada adelante hacia el futuro. The prophet Nathan was a great example who said to him, "You are that man," referring to the events between him and Bathsheba, Uriah's wife. El profeta Natán era tal persona la cual le dijo a David, tú eres ese hombre, refiriéndose a los eventos entre Batsebé y su esposo y su amigo Uriah. David had committed a terrible sin, and Nathan, acting as a conduit of God's hope, brings David to reflection and to repentance. David cometió un pecado terrible, pero Natán fue un conductor de la esperanza de Dios, el cual ayudó a David a reflexionar en sus acciones y a arrepentirse.
we can imagine is similar to the response that Peter had after the rooster crowed. Nos podemos imaginar que es simplemente semejante a la respuesta que el apóstol Pedro tuvo cuando el gallo cantó. They both felt a sense of repentance, contrite heart. Ellos los dos se sintieron arrepentidos, profundos, con un corazón contrito. No wonder later on David would write, God, you do not require sacrifice, but just a contrite and repentant heart, in Psalm 51. Con razón, años después, David pudo escribir en el Salmo 51, porque tú no requieres tu sacrificio, pero solo un corazón contrito y humillado. What a beautiful imagery of admitting that we do not have all the answers, of the necessity that we have to hope in God's future to come as He guides us to bless others. Qué imagen tan bonita que nos ayuda a ver que no tenemos todas las respuestas en esta vida y que debemos tener esperanza en el futuro que Dios tiene para nosotros y en el cual Él quiere que bendicamos a otros. That our ways are not always the right way, that our hope has been placed sometimes perhaps on the wrong things instead of simply submitting ourselves to the will of God. Que nuestro camino no siempre son los correctos, que nuestra esperanza a veces la ponemos en las cosas erróneas, cuando todo lo que hay que hacer es someternos a la voluntad de Dios. In spite of his wrong actions, nothing separated David from God's love. Aún después de todo lo malo que David hizo, nada lo separó del amor de Dios. God kept his future promise, and eventually Jesus himself burst into the picture through the lineage of David. Por eso mismo Dios cumplió las promesas, las virtudes. Pero Dios cumplió las promesas futuras que había hecho con la fidelidad de Cristo Jesús viniendo a través de el linaje de David. Family, this is why we must be a people of hope, not a people of criticism or condemnation. Familia, es por esto que debemos de ser un pueblo de esperanza y no nunca personas críticas o de condenación. If anything else, we can hope that because God has been faithful to us in the past, it means that He will be faithful to us in the future. Si por cualquier cosa, siempre podemos tener esperanza de que porque Dios fue fiel en el pasado, que Él será fiel en nuestro futuro también. And as a result, it clearly means that God is faithful to us right now. Y por la misma causa quiere decir que por eso entonces Dios es fiel ahora. Our hope is in Christ alone, and God will come to us soon to deliver His Son again, just as He has promised. Nuestra esperanza está solo en Cristo y Dios vendrá a nosotros pronto una vez más trayéndonos a su Hijo Jesús como Él lo prometió. As we are renewed in our faith, our love, our hope, we are to have the mind of Christ. Mientras somos renovados hoy en nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza, debemos de hacerlo con la mente de Jesús. Jesus, who put others first, who gave up his place in heaven to come and live amongst us. Ese mismo Jesús, quien siempre pone a otros primeros, el cual rindió su sitio en el cielo para venir y vivir entre nosotros. He tells us to be the one mindset in complete unity, bringing hope to one another. Él nos llama a que vivamos en unidad y que seamos del mismo pensar y traigamos esperanza a otros. What has God been speaking to your own heart today? ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando en tu propio corazón hoy? 3 simple lessons, I pray. Espero que sean estas 3 simples lecciones. We must seek and experience God's hope. Primero, que debemos de buscar y experimentar la esperanza de Dios en nuestras vidas. We must allow His hope to flow through us unto others. Segundo, que debemos de permitir que esa esperanza fluya a través de nosotros hacia otros. And we must then put our hope in the coming King Jesus. Y terceramente, que debemos mantener nuestra esperanza en el Rey Jesús, el cual viene pronto por nosotros. May we be a people, a church, a congregation that seeks to live out these simple truths.
Señor, ayúdanos a ser un pueblo, una iglesia, una congregación la cual busca vivir estas simples verdades. May we not look at others and judge, but only unto Jesus, the author and imitator, the hope of our faith. Que no miremos, Señor, a otros y hagamos juzgo, pero que miremos solo a Jesús, el autor y iniciador de la esperanza y de nuestra fe. May we follow your calling today, living by your example and no one else's. Ayúdanos a seguir hoy el llamado que tú nos das, Jesús, viviendo por tu ejemplo y no por el de nadie más. Let us rejoice then in one of the most overlooked and yet equally important passages of Scripture, John 3:17. Señor, que nos podamos regocijar entonces en uno de los versículos bíblicos más ignorados en la Biblia, Juan 3:17. If God did not send his Son to the world to condemn or to criticize it, then let us not condemn or criticize others. Si Dios no mandó a Jesús al mundo para condenarlo o criticarnos, entonces no lo hagamos nosotros. Let us not worry about what others are doing in an attempt to cover perhaps our own shortcoming. No nos preocupemos por lo que quizás estén haciendo otras personas en un esfuerzo de ocultar nuestras propias fallas. But by the grace of God, the example of Jesus and the indwelling mercy of the Holy Spirit, simply live a life of hope. Pero a través de la gracia de Dios, del ejemplo de Jesús y la morada misericordiosa del Espíritu Santo, que simplemente vivamos en esa esperanza. So that then our interactions with each other will be motivated by that same hope. Para que de esa manera toda interacción, para que de esa manera nuestras interacciones sean motivadas por esa misma esperanza. This is the time then for each of us to react, to confess, to seek to correct. Este es entonces nuestro tiempo de reacción, de confesión, de corrección. According to how the Spirit of God may have been ministering to your own heart, de verdaderamente de aquella manera en la cual el Espíritu de Dios te ha estado ministrando a tu propio corazón. Do so now as we pray. Tú decide ahora mientras oramos. Lord, what else can we say? Señor, ¿qué más podemos decir? Your word reminds us to find joy in our hope in you and to stand our ground and when we're in trouble as we do to devote ourselves to prayer. Tu palabra nos recuerda que encontremos gozo en tu esperanza, que estemos firmes en ti, que cuando nos sintamos en problemas, que te busquemos, Señor, a través de la oración y meditación. We all need to get right with you, to realign ourselves with you. Señor, todos nosotros necesitamos corregir nuestro camino de una manera u otra, alinearnos a ti, Señor. We all indeed fall short of your glory, and so we rush to you today, seeking to be made right with you. Todos quedamos cortos de tu gloria, Padre, y por eso venimos hoy a que tú nos corrijas. Perhaps even to seek the forgiveness of others, buscando el corregir de nuestra amistad contigo y quizás buscar el perdón de nuestros hermanos también. May this be the beginning of a time of healing and restoration as needed, a time of new purpose for the future of our ministry. Pedimos que hoy sea un tiempo de acción, de restauración, un tiempo de nuestro propósito para el futuro de nuestra iglesia. Through your apostle, you remind us not to give up doing good, and that in good time you will give us a harvest. A través de tu apóstol, tú nos recuerdas que nunca dejemos de hacer las obras buenas y que en su buen tiempo tú darás la cosecha. May it be a harvest of hope and spiritual maturity. Te pedimos, Señor, que sea una cosecha de esperanza y de madurez espiritual. Help us, Lord, and complete your hope in us. Ayúdanos, Señor, y completa tu esperanza en nosotros. May we have the same hope, being united, agreeing with each other. Únenos, Señor, de acuerdo a tu esperanza y a tu amor. Help us not to do anything
out of selfish ambition. Ayúdanos a que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. But with humility, think of others as better than ourselves. Pero que con humildad miremos a cada uno, a otra persona, sino más importante que nosotros. May our God and Father, our Lord Jesus Christ, bless us, that we may bless others. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que nos bendiga para que nosotros podamos ser de bendición a otros. We love you, Lord, and ultimately we just want to be good and faithful servants of you, bringing hope to a hopeless world. Te adoramos, Señor, y finalmente solo queremos ser fieles siervos tuyos, trayendo esperanza a un mundo perdido. Lord, you are my portion, therefore I will hope in you. El Señor es mi porción, por eso en Él esperaré y pondré mi esperanza. Fill us with your hope today. Llénanos hoy de esa divina esperanza. May it be so today and forevermore for your honor and glory. Que sea así hoy y por siempre para tu honra y tu gloria. For we pray these things in the name of Jesus, our hope of glory. Porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús, la esperanza de nuestra gloria. Amén.